Buenas tardes, mi nombre es Misolja Juárez Patiño, estudiante de la licenciatura de Archivonomía, y este video es para el trabajo final de la materia de Archivonomía comparada. Por cuestiones laborales me vi en la necesidad de asistir al Archivo Histórico de Ferrocarriles Nacionales de México, y es donde me surgió la idea de hacer una comparación de 5 archivos históricos en la Ciudad de México y sus alrededores. En el presente trabajo muestro una investigación de comparación de archivos históricos, tomando en cuenta 5 en específico, los cuales son el Archivo Histórico de la Facultad de Medicina de la UNAM, el Archivo Histórico de la Secretaría de Salud, el Archivo Histórico del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, el Centro Nacional de Documentación e Investigación Teatral Rodolfo Usigli y el Archivo Histórico de Ferrocarriles Nacionales de México, donde se llevó a cabo una investigación de recopilación de información para poder obtener las variables de comparación. Dicho trabajo está conformado por 4 partes, las cuales describo a continuación. Parte 1. Marco teórico, archivo histórico. Como primer parte del trabajo, daré a conocer el marco teórico, iniciando por la importancia del archivo histórico y siguiendo con un poco de teoría. En cuestión de los archivos históricos existe una gran ventaja, ya que refleja la memoria como historia documental. Esto se deduce a que los archivos tienen una gran utilidad cultural y sirven como punto primario de conocimiento del pasado y deja ver el desarrollo de la institución con el paso de los años. Como ya sabemos, el ciclo vital del documento nos permite vislumbrar cómo la documentación archivística es un ente vivo y atraviesa por diversas fases, y dependiendo de algunos factores generan valores secundarios, los cuales son evidencial, testimonial e informativo. Estos nos permiten determinar la conservación de un documento dentro de un archivo histórico y nos da la importancia que los documentos pueden tener ante la sociedad. Es menester recordar que los documentos históricos representan un vestigio y una prueba. También son la evidencia y los acontecimientos más representativos de la cultura y del hombre. Estos pueden ser la huella en el camino y las pruebas para vincular el pasado con el presente de forma justa cuando los acontecimientos sociales demandan la mirada hacia los documentos históricos. ¿Cuáles son los valores secundarios de un archivo histórico? Son 3. El testimonial, que muestra la evidencia y cambios más importantes de una institución o sociedad. El evidencial, que revela el origen, organización y proceso de una institución. Y el informativo, que sirve como referencia para cualquier actividad administrativa.
La importancia del archivo histórico sucede en el momento en el que el acervo documental generado por una persona o institución cual sea es depositado y conservado en un lugar adecuado, y esto da como resultado que toda la información sea útil para la investigación y conservación de hechos importantes que contengan valores históricos y culturales. El archivo histórico es el encargado también de la organización, de la conservación y de la difusión, tres conceptos de los cuales hablaré a continuación. El acervo documental con valores secundarios tiene un fin, que es el de garantizar su utilidad social como fuente primaria de información, dando elementos necesarios que sustenten una investigación. Como primer punto tenemos la organización, que es una evidencia y en cierta medida reconstruye la estructura orgánica de un archivo. Con ello se establece la relación que existe entre los documentos y así puede favorecer a la localización de dichos. Por otro lado tenemos la conservación, que es todo ese conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de un archivo. Como algunas medidas de prevención para la conservación de los documentos tenemos evitar que se edifique o coloquen los archivos en zonas de puerto, en zonas sísmicas o con mucha contaminación. También orientar el edificio de acuerdo a los puntos cardinales, evitando el mayor asolamiento en ventanas y paredes. También puede ser el control de la iluminación natural y artificial para que no exceda los 50 luxes por metro cúbico en el área de los acervos, etc. Y por último está la difusión, que la difusión documental es una difusión activa, es aquella que implica iniciativa por parte del centro ofreciéndole a los usuarios productos documentales que juzga útiles, según el análisis que se haya hecho de sus necesidades o señalándose sus problemas de información y ayudándoles a resolverlos. El centro debe estudiar a sus usuarios con el objeto de averiguar qué tipo de información necesitan, en conjunto o por grupos, y deben estudiar también el sistema de difusión más adecuado para dar a conocer la información de acuerdo a sus necesidades. La descripción como proceso dentro del archivo histórico. Antonio Heredia, en su obra La norma ISAT-G y su terminología, determina la descripción como el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus agrupaciones, materializándolos en representaciones que permitan su identificación, localización y la recuperación de su información para la gestión y la investigación. Como ya mencioné antes, la eficacia del servicio dentro del archivo depende directamente de la descripción que se realice dentro del mismo, y para ello existen dos instrumentos descriptivos fundamentales dentro del archivo, los cuales son la guía y el catálogo, los cuales mencionaré posteriormente. Los instrumentos de descripción que se utilizan en un archivo histórico, como ya mencioné, es el catálogo y la guía. El Archivo General de la Nación, en su obra Operación de Archivos, hace referencia a que el catálogo tiene elementos internos a considerar, que son la tipología documental, el emisor y el destinatario, síntesis del contenido, fecha y lugar, observaciones
y los elementos externos, que son particularidades paleográficas, idioma, estado de conservación, sellos y signos. Por otro lado, la guía, como ya vimos, es un instrumento de descripción el cual proporciona información sobre todos o una parte de los fondos pertenecientes a un archivo. Existen 3 tipos de guía. La guía general, que se utiliza cuando hay uno o varios fondos. La guía específica, que se utiliza de un fondo o una parte de este, o sea, por series. Y la guía simple, que es un esquema general de descripción de las series documentales, de los archivos de un sujeto. Indica sus características fundamentales. Los servicios que ofrece un archivo histórico van dedicados prácticamente al público en general. No todos los archivos cumplen con los mismos servicios debido al puesto de las instituciones, pero de forma general los servicios básicos con los que debe contar un archivo histórico son los siguientes. Por último, describo cuáles son las diferentes formas en que los documentos pueden llegar a un archivo histórico, ya sea por donación, por un legajo, por una compra o por un depósito. En la segunda parte de este trabajo se muestran los antecedentes de cada uno de los archivos históricos, los cuales fueron visitados. Estos archivos fueron, como ya mencioné anteriormente, el Archivo Histórico de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México, el Archivo Histórico de la Secretaría de Salud, el Museo Nacional de las Culturas y el Centro de Información Documental Teatral Rodolfo Sigli, el CITRU, y el Archivo Histórico de Ferrocarriles de México. Archivo Histórico de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. El proyecto y la ejecución del antiguo Palacio de la Inquisición fueron encomendados al arquitecto Pedro Arrieta, maestro mayor de las obras materiales del Santo Oficio. La ubicación del edificio está al norte de la Plaza de Santo Domingo, entre el templo del mismo nombre y la Real Aduana. Esto es esencial para comprender la importancia social, política y económica que tuvo para la capital novohispana. Se comenzó a construir en 1732 y se concluye para 1736. Durante estos 4 años, Arrieta recibió un salario diario de 2 pesos. El edificio fue la sede del Tribunal del Santo Oficio por 84 años hasta que el tribunal fue clausurado de manera definitiva en 1820. Tras varios años de abandono y desuso, en 1838 el palacio se subastó públicamente, pero nadie lo quería comprar. Las leyendas y los mitos que rodeaban a la Inquisición ahuyentaron a los posibles compradores. Posteriormente, el edificio fue la sede del arzobispado de la ciudad, fue también sede de la Lotería Nacional y también de una escuela primaria e incluso de un cuartel militar. Para 1854 se convirtió en la Escuela de Medicina. La Facultad de Medicina ha recuperado el espacio de su antigua casa, convirtiéndolo ahora en el Palacio de la Escuela de Medicina. Reconstruida en 1980 con esmero, pero sobre todo con mucho cariño, ha sido objeto de cuidados constantes, de ampliación y de adecuación de los espacios para ser utilizados. El Palacio de la antigua Escuela de Medicina es un majestuoso inmueble del barroco mexicano.
Está clavado en el centro histórico de la Ciudad de México, en la Plaza de Santo Domingo. Actualmente alberga el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, el Archivo Histórico de la Facultad, la Biblioteca Histórico-Médica llamada Dr. Nicolás León y el Museo de la Medicina Mexicana. Archivo Histórico de la Secretaría de Salud. Fue creado oficialmente en 1945, aunque la recopilación y organización de sus acervos comenzó desde 1942. Sin embargo, es a partir de 1978 cuando se establecen los conceptos archivísticos de organización y descripción que permiten su consolidación como uno de los acervos históricos más ricos del país en materia de salud y asistencia pública, los cuales a la vez forman parte del patrimonio cultural de la Secretaría de Salud de México. Archivo Histórico del Museo de las Culturas del Mundo. El edificio, que durante la época del Virreinato fue Casa de Moneda, se ocupó para instalar el Museo Nacional en el año de 1865. En 1890, el Museo Nacional se enriquece con materiales de la expedición de Zempoala. Este museo también fue un espacio donde se reunieron estudios de la historia mexicana, siendo la sede de la Escuela Nacional de Antropología e Historia entre los años de 1938 y 1958. En el año de 1944 se inaugura el Museo Nacional de Historia, que alberga colecciones históricas, y para 1964 es cuando se abre su archivo. También se propone un proyecto de espacios para colecciones arqueológicas y de ahí se crea el museo del Bosque de Chapultepec. Cabe señalar que actualmente el archivo histórico solamente es del Museo de las Culturas del Mundo. Centro de Investigación Teatral CITRU. El archivo histórico fue fundado en 1981. El CITRU tiene a su cargo la preservación y difusión de la memoria del arte escénico mexicano, con base en la investigación y el rescate documental. Elabora productos que contribuyen al enriquecimiento de la cultura teatral nacional. Dentro de sus objetivos están lo que es integrar fondos especiales de consulta, promover la investigación teatral, publicar productos documentales y de investigación, difundir la esencia de estos materiales y otras actividades relacionadas con la investigación teatral y crear vínculos entre los investigadores, creadores y estudiantes de teatro. Archivo Histórico de Ferrocarriles de México. Los primeros fondos relacionados con los ferrocarriles mexicanos llegaron a este museo en 1988. En 1995, con la política de reestructuración de Ferrocarriles Nacionales de México y la concesión de líneas y servicios particulares, la Dirección de los Ferrocarriles Nacionales de México aprobó y financió el Programa Nacional de Rescate del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de los Ferrocarriles Nacionales. Y 2 años más tarde, en julio de 1997, la dirección del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos inauguró las instalaciones del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias, lugar en el que se concentraron los acervos documentales generados por los ferrocarriles.
Para poder realizar este trabajo de investigación fue necesario utilizar el método comparativo, el cual consiste en poner dos o más fenómenos uno al lado del otro para establecer sus similitudes y diferencias, y de ello sacar conclusiones que determinen un problema o que establezcan caminos futuros para el mejoramiento. En resumen de lo que hemos visto hasta ahorita de lo que es un archivo histórico, podemos decir que es la memoria documental, que pertenece a la tercera fase del ciclo vital del documento, que contiene valores secundarios que son evidencial, testimonial e informativo, que el proceso que se lleva a cabo dentro de un archivo histórico es la descripción, que en los instrumentos que son del uso de un archivo histórico es el catálogo y las guías. Sus servicios son la consulta, reprografía, fotocopiado, exposiciones y en algunos las bibliotecas, y que la forma en que adquieran documentos los archivos históricos es por donación, por legajos, por compra o por depósitos. En el siguiente esquema podemos ver el método comparativo que empleé. Empezando de izquierda a derecha, diré qué significa cada columna. El color verde significa obviamente el archivo al que se hizo la visita. El rosa más claro significa el año de creación. El azul claro es la forma de ingreso de la documentación. El fuchsia es el tipo de documentación que tiene cada archivo. El verde es la organización dentro de los archivos. El naranja son los instrumentos de descripción que se usan. El azul marino es el tipo de usuarios que tiene cada archivo y el morado son los servicios con los que se cuenta. Los resultados que nos ha arrojado esta investigación de comparación es que la mayoría de estos archivos se maneja como su respectivo archivo histórico, no como en algunas instituciones se le maldice archivo muerto, excepción del CITRU, ya que ellos no salvaguardan la información que fue creada por esa institución, o no en su mayoría, pero se le considera archivo histórico por los valores secundarios que posee y por el objeto de estudio en el cual se especializan. De la misma manera, podemos ver que la mayoría de estos archivos tienen una forma de ingreso que es por medio de transferencias. En cambio, dos de ellos se caracterizan por las donaciones que se les han hecho. E incluso la documentación es en soporte papel y es muy abundante. Los soportes especializados son mínimos en estos archivos. Para los instrumentos que manejan, solo uno de ellos hace uso de la guía. Y claro, porque su acervo se encuentra formado por diferentes fondos. En cambio, los otros archivos se centran en un solo fondo o colecciones y por ello usan los inventarios y por ende a su vez usan los catálogos. También cabe destacar que en los demás archivos también existen diferencias y semejanzas, tales como son, por ejemplo, en el archivo histórico de la Secretaría de Salud, es el más antiguo de los 5. Este se creó en 1945, como ya vimos. Sin embargo, el archivo histórico más reciente es el del Museo de las Culturas, inaugurado en 2012 como archivo histórico, ya que antes solamente se manejaba como archivo. Sin embargo, entre ellos existe una similitud, que es la forma en que se recibe la documentación, que es a través de una transferencia secundaria. De igual forma, se pueden observar que en el resto de los archivos reciben la documentación a través de donaciones, que algunos familiares hacen a los archivos, ya que fueron personalidades muy importantes
En su mayoría, el archivo histórico de medicina de la UNAM está formado por donaciones. En dicho archivo se encuentran distintos expedientes de personas que destacaron en la rama de la medicina. Los archivos en su mayoría se encuentran organizados por fondos, ya que es así más práctico y más fácil mantener un control acerca de los expedientes. En relación a los instrumentos de descripción, la mayoría cuentan con un inventario general o de transferencia. Solamente el archivo histórico del Museo de las Culturas hace la excepción utilizando un inventario somero para tener un control de la documentación la cual ingresa. Los usuarios que cada archivo recibe en su mayoría son investigadores y en algunos casos tesistas. La mayoría de los usuarios del Archivo Histórico de Medicina de la UNAM son tesistas. De igual forma, gracias al cuadro que tenemos en diapositivas anteriores, podemos observar que en todos los archivos se realiza la consulta en sala. En ningún archivo se realiza el préstamo de documentos. Y bueno, como conclusiones, tenemos que los archivos históricos son de suma importancia para las instituciones, ya que dan testimonio del ejercicio de sus actividades. Pero ¿qué pasa con aquellos que no han sido generados por las mismas instituciones? Pues son los centros que se concentran en una temática en especial de investigación, mismo como es el CITRO. Sin embargo, el apartado de anexos lo adjunto en la cajita de información como un formato de PDF en donde está la entrevista, que es la guía de entrevista a un archivo histórico, y las 5 entrevistas que realicé a los distintos archivos.